Bienvenido a Conexión Cristiana. Sabemos que el siguiente mensaje traerá bendición para tu vida. Escuchemos lo que Dios quiere hablarte hoy. Es nuestra oración que se cumpla el propósito de Dios en ti. ¿Qué tal, amada familia? Vamos a dar paso a este tiempo de la palabra del Señor. Pero antes, pongamos en sus manos este tiempo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos una vez más de acercarnos a tu palabra, de poder estar, Señor, en tus cosas, Señor. El poder meditar en lo que tú tienes este día de hoy para nosotros. El poder estar en tu presencia, Señor, escuchando el mensaje que tú tienes para nuestra vida. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a poder comprenderlo, a entenderlo, Señor, a retenerlo en nuestros corazones. Dios mío, habla a nuestras vidas. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, Dios mío, y sé tú, Señor, obrando en nosotros. Que la palabra recibida, Señor, sea dando fruto. Que no sea como en saco roto, sino que sea una palabra, Señor, que llegue a lo profundo de nuestro corazón y nosotros la podamos poner por obra. En el nombre precioso de Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El título del mensaje de hoy se llama Tomando mi lugar. Tomando mi lugar. Y la razón de este título, la razón del mensaje de hoy, tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Tiene que ver con quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué debemos hacer? Porque ya desde hace algunos años el cristianismo se ha vuelto como la religión de moda. Es como una religión que se ha puesto muy de moda. Como si todas las demás religiones fueran algo obsoleto, algo viejo, y ahora lo de hoy es ser cristiano. Se piensa en la vida cristiana o en el cristianismo como una religión tipo club social, donde hay actividades para niños, donde hay actividades para mujeres, donde hay actividades para varones, donde hay actividades para los matrimonios, un lugar donde podemos socializar. Y entonces donde cualquiera que se congrega se dice ser cristiano. Como lo mencionaba hace un momento, pareciera ser que es un club social, donde todos llegamos y nos saludamos, nos vemos, pasamos un tiempo juntos, escuchamos las predicaciones juntas, pero al finalizar el tiempo de reunión nos despedimos y nos vemos hasta el próximo domingo. Sin embargo, esto no es ser cristiano. Esto no es el verdadero cristianismo. Porque ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Un verdadero cristiano no solo conoce de Cristo. Un verdadero cristiano ha entendido en su corazón, le ha sido revelado acerca de quién es Cristo. Por lo tanto, se vuelve un seguidor de Él. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Y estamos hablando acerca de un verdadero seguidor, no como ahora se acostumbra en las redes sociales, donde si yo digo que sigo a alguien, solamente le doy un like y todo es meramente informativo. No sigo a nadie. No vivo como la persona, no pienso como la persona, no actúo como él. Solamente es informativo. Un verdadero seguidor, un seguidor de Cristo, entonces
actúa como Cristo, vive como Cristo, piensa como Cristo, sigue los pasos de Cristo. A esto se refiere la Escritura cuando dice: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Es andar como Cristo, es vivir como Cristo. A esto se refiere ser un seguidor. Pero también esto es ser un discípulo. En nuestro contexto nos ha costado un poco de trabajo entender qué significa ser un discípulo. Nos hemos acostumbrado mucho a llamarnos cristianos, pero nos cuesta un poco de trabajo el poder entender qué es un discípulo. Un discípulo, en pocas palabras, es un aprendiz de su maestro. Los primeros cristianos, los primeros discípulos eran seguidores de Cristo. En la iglesia primitiva, a los discípulos hubo un momento en el que hubo una transición, en el que pasaron de ser discípulos a cristianos. En Hechos 11:26 dice la Escritura que se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez en Antioquía. En ese momento vino la transición de ser discípulos a cristianos. Pero en esencia son lo mismo. Son aprendices de Cristo. Un discípulo es un aprendiz. Es aprendiz de Cristo. Es un seguidor de Cristo. Se les llamó de esta manera. Se les llamó cristianos a los discípulos porque eran como Cristo. Vivían como Cristo. Hacían las cosas que Cristo hacía. Eran un reflejo de Cristo. Su vida giraba en torno a Cristo. Todo lo que hacían tenía que ver con Cristo. Y de esto trata el verdadero cristianismo. Nuestra vida tiene que ver completamente, todo lo que hacemos, la forma de cómo vivimos tiene que ver con Cristo. Cómo actuamos, cómo pensamos, tiene que ver con Cristo. Sin embargo, al pasar los años, nos hemos desviado del verdadero cristianismo. La iglesia se ha amoldado a costumbres, a métodos, a formas, a reglas, normas, modelos. Y nos hemos alejado del verdadero cristianismo, de la esencia del cristianismo. Ser cristiano se ha vuelto solamente de asistir cada domingo a la iglesia. Ser cristiano se ha vuelto solamente en cumplir ciertas normas y requisitos que exige la vida cristiana. Nos hemos hecho a costumbres. Vivimos haciendo cosas que se tienen que hacer porque de esto trata la vida cristiana. Pero hemos perdido el rumbo. Si vivimos de esta manera, hemos perdido el rumbo. Tan solo en estos días de pandemia, donde las iglesias estuvieron cerradas, nos podemos dar cuenta de cómo hemos estado de alguna manera viviendo el cristianismo. Es como si la iglesia también hubiera estado en cuarentena. Muchos se enfriaron, otros más se desanimaron, otros más volvieron a sus labores cotidianas hasta nuevo aviso. Les sucedió como a Pedro. Después que Jesucristo había muerto, simplemente él volvió a sus labores, volvió a la pesca, volvió a lo que estaba haciendo antes. Otros más esperaban que se abrieran ya las iglesias porque era la única manera de cómo podían sentirse conectados con Dios. Pero ¿sabes una cosa? Esto sucede porque no hemos entendido verdaderamente de lo que se trata la vida cristiana. Es necesario volver a las bases, volver a la esencia del verdadero cristianismo. Pero para poder lograr esto, primeramente
debemos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Porque una de las razones por las cuales vivimos equivocadamente, una de las razones por las cuales vivimos más una religión que un verdadero cristianismo, es que tenemos un problema de identidad. Tenemos un problema de identidad. No hemos entendido quiénes somos en Cristo Jesús. Por lo tanto, no vivimos correctamente. No estamos conscientes de quiénes somos. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de estar bajo el yugo de Satanás a vivir bajo el gobierno de Cristo. De estar esclavizados al pecado, ahora vivimos bajo la libertad de Cristo. Ahora vivimos para Él, ahora le pertenecemos a Él, somos de Él y nos ha dado una nueva naturaleza. Dice la Escritura que somos nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir que somos nuevas criaturas? Quiere decir que soy un nuevo yo. Soy un nuevo yo. Soy una nueva persona. Si verdaderamente el Evangelio ha sido revelado a mi vida, entonces soy una nueva persona. Amado hermano, si has iniciado en el cristianismo solamente porque en este lugar se habla bonito, o porque en esta religión tienen buenas costumbres, déjame decirte que entonces estás equivocado. Esto no es ser cristiano. Necesitamos que Jesucristo sea revelado a nuestras vidas para entender verdaderamente de qué se trata. Solamente Cristo cambia nuestra condición de pecado a condición de perdón, de ser limpio. Solamente Cristo cambia nuestra condición de volver al estado original con el que fuimos creados. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no es una nueva criatura, va a vivir la vida cristiana siempre esforzándose por cambiar. Podrá ver algunos resultados. Al pasar del tiempo podrá darse cuenta que algunas cosas las ha mejorado, otras cosas las ha erradicado de su vida, pero solo han sido esfuerzos por querer lograrlo, por querer hacerlo. Tal vez era una persona que se airaba muy rápidamente, una persona berrinchuda, y a lo largo o al paso del tiempo ha logrado superarlo. Tal vez era una persona que le faltaba conocimiento, pero se ha esmerado por aprender y ha cambiado algo en su vida. Sin embargo, en esencia sigue siendo la misma persona, porque el ser humano no puede cambiar su estado natural. Podremos quitar algunas cosas, podemos cambiar algunas cosas, pero nuestro estado sigue siendo el mismo. Solamente Cristo Jesús es quien nos puede cambiar. Solamente Cristo Jesús es quien nos puede transformar. Cuando el Evangelio es real en nuestras vidas, entonces nuestra vida cambia por completo, porque no somos personas remendadas, no somos personas arregladas, no somos personas mejoradas. El Señor ha hecho de nosotros algo nuevo. La Escritura nos dice que Cristo nos ha cambiado, que Él ha hecho de nosotros algo nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo sé que al vernos al espejo nos seguimos viendo igual. Al vernos al espejo no pareciera ser que no ha cambiado nada. Es más, nos sentimos igual. En el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra mente sigue igual. Pareciera ser que nada pasó. Sin embargo, si el Evangelio es verdadero en nuestras vidas, entonces ya somos otros. ¿Y cómo sucede esto? Romanos 6:6. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Esta condición de pecado, la antigua naturaleza ya no existe más. Mi antiguo yo ha muerto, ha sido crucificado con Cristo. Ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ahora el pecado no tiene gobierno sobre nosotros. Ya no tiene nada que ver con nosotros, porque esa naturaleza de pecado ha muerto. Ahora somos nuevas criaturas. Pero necesitamos tener muy claro esto, porque si no vamos a empezar a vivir de una manera religiosa, pensando que nosotros podemos cambiar nuestra condición a base de esfuerzos. Sin embargo, el único que puede transformar las vidas, que puede renovar las vidas, que puede cambiar las vidas, es Jesucristo. Él es el único. Necesitamos estar seguros de esto. Cristo nos da una nueva naturaleza. Muchas veces también se piensa de una manera errada que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces somos salvos, pero depende de nosotros el cambiar nuestra condición. Y se comienza a vivir a base de esfuerzos por querer cambiar, por querer ser otro. Y entonces perdemos el rumbo. Vivimos religiosamente, porque no está en nuestras manos poder cambiar nuestra naturaleza. Solamente Cristo puede cambiarlo. Cristo es quien nos ha limpiado, es Cristo quien nos ha cambiado. Así como la historia está dividida en dos partes por Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, también nuestra vida. ¿Quién era yo antes de Cristo y quién soy yo ahora después de Cristo? Nuestro antiguo yo ha sido muerto, ha sido crucificado juntamente con Cristo y ahora hemos resucitado para una nueva vida. Hemos resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida. Dice Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Posicionalmente ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es nuestra nueva posición. Esta es nuestra nueva naturaleza. Mis amados hermanos, aunque nuestro cuerpo no haya cambiado, aunque nuestra mente no haya cambiado en el momento de entregar nuestra vida a Cristo, podemos estar seguros de que somos otros. Nuestra mente se irá renovando a través de la palabra del Señor y nuestro cuerpo será transformado, será cambiado el día que Cristo venga por su iglesia. Así que si ahorita no nos sentimos distintos, pero si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces podemos estar seguros de que somos nuevas criaturas. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Ahora eres un hijo, tienes una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en tu vida. Dice primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, si el Evangelio ha sido revelado a tu vida, si Cristo ha sido revelado a tu vida, entonces eres una nueva creación, eres nacido de Dios. Cristo te transforma, Cristo te cambia, Cristo te hace distinto, te hace nuevo. Dice Colosenses 1:21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo nos ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza santa y sin mancha. Nos presenta, dice la Escritura, que irreprensibles delante de Él, sin culpa alguna.
Eso somos nosotros ahora en Cristo Jesús. Somos nuevos. Pero mi amado hermano, si no entendemos nuestra nueva naturaleza, entonces comenzaremos a vivir la vida cristiana de una forma equivocada. Porque la naturaleza santa no se gana a través de esfuerzos. Las religiones intentan eso, a base de obras querer cambiar la condición del ser humano. Sin embargo, no lo pueden lograr. Solamente Cristo puede cambiar tu condición. Podremos hacer algunos cambios en nuestra vida, de nuestra forma de ser. Sin embargo, interiormente seguimos siendo los mismos y Cristo no ha sido revelado. Un hijo de Dios ya es santo porque Cristo lo ha santificado. Un hijo de Dios ya es sin mancha porque Cristo le ha limpiado. Un hijo de Dios es irreprensible delante de Dios porque ya no hay culpa. Cristo ha cargado con la culpa. Esta es nuestra nueva naturaleza. Ahora, el deber cristiano, el deber de un hijo de Dios es permanecer en esta santidad. Es permanecer en esta santidad. El trabajo que nosotros hacemos día a día no es para cambiar nuestra condición, para ser santos, porque ya somos santos. El trabajo que hacemos día a día es someter nuestra carne a esta nueva naturaleza. A este proceso lo conocemos como santificación. No es una lucha por ser santo, sino más bien es una lucha por permanecer en santidad. Ahora que conocemos, que sabemos quiénes somos nosotros, necesitamos, número 2, entender nuestra posición. La semana pasada veíamos que Jesús dijo, no son del mundo, refiriéndose a sus discípulos, dijo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Un hijo de Dios no pertenece a este mundo. Ya no se sujeta a las normas de este mundo, ya no se sujeta al sistema de este mundo, ya no vive bajo el pensamiento de este mundo. La gente de allá afuera vive bajo los estándares de este mundo. Viven para sí, viven para satisfacer sus propias necesidades carnales, se amoldan a los pensamientos del mundo, se amoldan a las normas de este mundo y están alejados totalmente de Dios. Tan solo basta mirar allá afuera para ver lo que se vive. La libertad sexual es total y se ha vuelto algo normal. Un divorcio es normal, el concubinato es normal, la corrupción es normal. La violencia es normal, pero un hijo de Dios ya no vive bajo estas reglas, bajo estas normas, bajo este tipo de conducta. Ya ni siquiera su vida está aquí, como lo leíamos hace un momento. Estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Ya no pertenecemos a este mundo, estamos de paso por este mundo, tenemos una labor que hacer en este mundo. Sin embargo, ya no pertenecemos a este mundo. Ahora nuestra vida se rige bajo la voluntad de Cristo. Vivimos bajo el control de Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, esta vida que yo llevo no es mía, es la vida de Cristo. Así que no se trata de vivir como yo quiero, no se trata de satisfacer mis propios deseos, no se trata de vivir a la forma del mundo, porque no es mi vida, ya no me pertenece, ya no es nada mío, ahora es de Cristo. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, entonces la vida de Cristo debe de manifestarse a través de nosotros, porque es Cristo morando en nosotros. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Cuando entendemos nuestra nueva posición, entonces podemos entender que no se trata de vivir como nosotros queremos, sino vivir como Cristo, pues es la vida de Cristo en nosotros, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Por lo tanto, un cristiano ya no encaja en este mundo. Un cristiano ya no se amolda a este mundo, como que hay algo que ya no está, por más que le busque, no encaja. Su lugar no está aquí. A esto se refería Jesús cuando dijo en Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo aborreció a Cristo. Así que si tenemos esta nueva naturaleza, si vivimos la vida de Cristo, entonces no podemos esperar algo distinto. Si el mundo aborrece a Cristo, entonces debemos de saber que a nosotros también nos van a aborrecer. El mundo no nos va a abrazar. El mundo no nos va a tolerar. Porque nuestra vida va a contracorriente. Nuestro mensaje va a contracorriente. La forma de cómo pensamos, de cómo vivimos, lo que hacemos va a contracorriente, en contra de la corriente del mundo. Esta es nuestra nueva naturaleza. Un cristiano no encaja. Ahora, esto no debe de llevar a confundir nuestra vida y entonces ir condenando al mundo, porque aquel está en pecado, porque este otro está en pecado, porque a aquel no le hablo porque es un pecador, porque no me junto con aquellos porque son pecadores. No es así, sino como tenemos la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, entonces debemos ver a los demás como Cristo los ve, y los ve necesitados de Dios. Los ve necesitados de Dios. Así es nuestra nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo en tu vida. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para hacer lo correcto, para buenas obras. Es decir, es la naturaleza de Dios manifestándose a través de nosotros, pero no es algo forzado. No es algo que estemos intentando hacer. Es ser naturalmente yo mismo. Si en este momento yo entablo una conversación con alguien, no voy a estar intentando fingir ser otro. Voy a ser de una manera natural, de una forma tan natural. Yo voy a platicar con esta persona, voy a tener una conversación con esta persona. Simplemente voy a ser yo mismo. Un hijo de Dios simplemente es él mismo. No está forzado a hacer cosas, no está forzado a fingir que es alguien, que es otra persona. Es algo natural. Sin embargo, si un hijo de Dios se ve forzado, entonces tal vez no lo sea, o está viviendo una religión. Si Cristo no mora en ti, entonces vas a vivir de una manera religiosa. Solo intentarás forzándote para parecer cristiano. Y la vida cristiana entonces se volverá una carga, solamente en tratar de querer cumplir con requisitos. Y más que vivir una libertad en Cristo Jesús, entonces lo único que hace la religión es contenerte bajo sus reglas, bajo sus normas, porque no es algo natural en ti.
Es como un león enjaulado que no está en su hábitat natural, que está está detrás de una reja, solamente está contenido. La religión solamente contiene a las personas, pero no hace que cambien su estado natural, a su estado natural. Necesitamos verdaderamente nacer de nuevo. Y solo Cristo cambia la naturaleza, de una naturaleza de pecado a una naturaleza divina, a la naturaleza de Cristo. Ya no vivimos bajo reglas, no cumplimos las cosas, no vivimos las exigencias de la vida cristiana como reglas, sino más bien ahora es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es Él actuando en nosotros, es Él manifestándose a través de nosotros. Entonces lo vivimos de manera natural, no es algo forzado. Es muy importante de estar muy conscientes quiénes somos en Cristo Jesús, porque necesitamos entender nuestra nueva posición. Necesitamos entender quiénes somos en Cristo Jesús para seguir avanzando en la vida cristiana. Si no, nos vamos a quedar aquí, viviendo solamente de una manera religiosa. Y si ya hemos entendido nuestra nueva posición, ahora debemos de trazar el rumbo, hacia dónde vamos. Ya que hemos entendido completamente nuestro rol, quiénes somos, entonces debemos de pensar hacia dónde se dirige nuestra vida, porque generalmente nos hemos estancado aquí. Nos hemos estancado aquí. Nos hemos quedado en entender quiénes somos en Cristo Jesús y en santificar nuestras vidas. Hemos buscado en tener buen testimonio, de vivir en santidad, amar a los hermanos, leer la palabra del Señor, tener tiempos de oración, y todo esto es muy correcto, pero tiene que ver con nosotros mismos. Es el trabajo que nosotros hacemos día a día para nuestro beneficio. Yo leo la palabra porque mi mente es renovada a través de ella. Oro al Señor porque necesito tener comunión con Él. Busco hacer lo correcto porque soy un hijo de Dios y tiene que ver con mi testimonio. Cada enseñanza recibida, cada lectura de la Biblia es aplicada a mi vida para mi propia santificación, y todo esto tiene que ver con nosotros. Y está bien, esto nos va a ayudar a permanecer en el Señor, a estar firmes en Él. Pero seguir a Cristo implica mucho más que esto. Necesitamos saber qué rumbo seguir, hacia dónde vamos, cuál es nuestro camino, para no quedarnos en esta comodidad, para no quedarnos estancados aquí. Porque hasta cierto punto se escucha de una manera egoísta. Todo tiene que ver con nosotros, todo para mi beneficio. Pensemos en esto por un momento. Si Cristo ya nos salvó, ¿qué razón tenía para habernos dejado en este mundo? ¿Qué razón tenía el Señor para dejarnos en este mundo? Yo creo que hasta corremos un grave peligro de que el mundo nos envuelva, de apartarnos del camino. Finalmente somos de barro, somos débiles, somos frágiles. Sin embargo, la razón de estar aquí es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y su propósito es trabajar en el servicio del reino. Dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vivimos para Cristo. Dice, por todos murió, para que los que viven, para los que han aceptado a Jesucristo, ya no vivan para sí, ya no viven para sí mismos, para lo que ellos pretenden hacer. Ahora viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida ahora es para Cristo, vivimos para Él.
Así que debemos estar enfocados ahora en sus intereses, no en nuestros intereses. Debemos estar enfocados en lo que Él pide de nosotros. Ya no es mi vida, ahora es de Él. Pero ¿cuáles son sus intereses? Mateo capítulo 9, versos del 35 al 38. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cristo tiene compasión de la gente que anda perdida. Dice la Escritura que andan desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Están totalmente perdidas. Este es el interés de Jesucristo. Les dijo a sus discípulos entonces: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estos son los intereses de Cristo. Es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino a la cruz del Calvario, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Son los intereses de Cristo. Así que más allá de ver por nuestras propias necesidades, debemos de ver por lo más urgente. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado por la mañana pidiéndole al Señor que envíe obreros a su mies? Estoy seguro de que la mayoría hemos pedido casi siempre que nos ayude en nuestro día a día, que nos bendiga en nuestro trabajo, que nos ayude en nuestras labores, que bendiga a nuestra esposa, que bendiga a los hijos. Pero esto tiene que ver con nosotros. Como hijos de Dios tenemos que ver por los intereses de Él. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Más allá de estar enfocado todo en nosotros mismos, debemos mirar cuáles son las necesidades de los demás. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Él nos vio necesitados y entonces se entregó en la cruz del Calvario. Nuestras oraciones, nuestro sentir debe de estar siempre enfocado en el reino, de rogar que haya alguien más que se levante para predicar el evangelio. Finalmente, nuestras necesidades el Señor las conoce. Por eso la Escritura nos dice, Jesús mismo nos dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor nos estaba diciendo prácticamente: ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Él conoce tus necesidades. Así que tu pensamiento debe de estar siempre enfocado en las prioridades de Cristo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El centro de nuestras ocupaciones, el centro de nuestra vida, el centro de nuestras preocupaciones también debe de ser siempre que el evangelio se siga proclamando en el mundo. De esto se trata ser seguidor de Cristo. De esto se trata ser un discípulo. Nuestra preocupación y ocupación primeramente debe de ser por las almas perdidas. Si nuestras oraciones, si nuestro tiempo, si nuestras ocupaciones están invertidas en los intereses del Señor, en automático nuestras necesidades se van a ver resueltas. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás está incluido en el paquete.
Además, la Escritura dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si pedimos que el Señor levante a más obreros, estamos seguros que lo escuchará. Estamos seguros que el Señor lo hará. Pero esto no se trata solamente de rogar porque alguien más vaya, sino también poner manos a la obra. Inmediatamente que el Señor les dijo esto, entonces los comisionó y los envió de 2 en 2. Así que somos nosotros haciendo el trabajo y pidiendo para que se levanten más obreros para la obra del Señor. Nuestra preocupación y ocupación es que se levanten más obreros. Jesús, antes de su partida, les vuelve a recalcar esto. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión y nos hemos centrado mucho más en el aspecto evangelístico. Hemos invertido mucho en tratar de ganar creyentes. Se ha invertido en campañas de evangelismo, en métodos y formas para evangelizar, y hemos pasado por alto el total de la encomienda. Jesús dijo: id y hacer discípulos. Toda la encomienda se trata de ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Y nos enseña la manera del discipulado. Dice: enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Como lo mencionábamos hace un momento, un discípulo es un aprendiz de su maestro. Nuestro trabajo es enseñar lo que Cristo nos ha mandado. De esto trata la vida cristiana. De esto trata la vida cristiana. Es una vida de discipulado. Es como esto: el que me compartió a mí el evangelio, él me enseña. Y a quien yo le comparto el evangelio, yo le enseño. Y así sucesivamente. Aquellos que yo les compartí el evangelio van a dedicarse a enseñar a otras personas. Es una vida de discipulado. De esto trata la encomienda. Hace unos días mi esposa estaba leyendo un estudio acerca del discipulado. Y en este estudio decía algo como esto: en la Gran Comisión hemos puesto mucho mayor énfasis en el verbo y hemos ignorado el imperativo. Es decir, nos hemos enfocado en el ir, en preparar gente para que vaya al mundo, en preparar gente para que predique el evangelio. Pero nos hemos olvidado del imperativo, que es hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Y entonces la Gran Comisión se ha vuelto la gran omisión, porque se predica y se predica y se predica el evangelio, pero no le damos seguimiento. Mucha gente acepta a Jesucristo, decide entregar su vida a Jesucristo, pero nos equivocamos al orar solamente por ellos y despedirlos. Tenemos que darle seguimiento a las personas. En el mejor de los casos, nos hemos conformado a esto, a encomendárselas al pastor. Las llevo a la iglesia y entonces él que se haga cargo. Pero nuestro trabajo es ser y hacer discípulos. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Este es el rumbo que debe de tomar nuestra vida. Este es el camino que debemos tomar. Debemos de ser y hacer discípulos.
Esto se trata de enseñar, se trata de orar por ellos, de ayudarles, de estar con ellos todo el tiempo. Cuando nosotros analizamos las cartas de Pablo, las de Juan, las de Pedro, la carta de Judas, nos vamos a dar cuenta que son cartas dirigidas hacia las iglesias, exhortando, guiando, animando. No solo les predicaron y los dejaron solos, les dieron seguimiento, estaban pendientes de ellos. En algunas cartas podemos ver el sentir de estos discípulos en volver a verles, en volver a visitarles. Esto es discipulado. Y este es el rumbo que debe de tomar nuestra vida. Este es el rumbo que debe de tomar nuestra vida, ser y hacer discípulos. Y si ya entendimos qué es lo que tenemos que hacer, entonces, ¿qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Nos falta tomar nuestro lugar. Tomar nuestro lugar. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versos del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cristo en la cruz del Calvario estaba reconciliando al mundo con Dios. Es lo que estaba haciendo Cristo en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura que ahora a nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Este es nuestro trabajo aquí en la tierra. Ese es nuestro lugar. Somos representantes de Él en este mundo. Este es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es llevar la palabra de reconciliación, es decir, predicar el Evangelio, que el mundo sepa que solo en Cristo hay solución, que Cristo es la única solución, solo en Él hay salvación. En el Sermón del Monte, Jesús estaba dirigiéndose hacia sus discípulos y les dijo cuál es su lugar en este mundo. Les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y también les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Algo muy interesante que podemos ver es que no les estaba diciendo que tenían que ser como la sal de la tierra o que tenían que ser como la luz del mundo. No les estaba diciendo: échenle ganas hasta lograrlo, hagan su mejor intento hasta lograrlo. Les estaba afirmando cuál es su lugar en este mundo, y es ser luz y sal. Ser luz y sal. Nosotros, como discípulos, como seguidores de Cristo, este es nuestro trabajo. Este es nuestro lugar en este mundo. Ser luz y sal. Recordemos que ya no pertenecemos a este mundo. Dice la Escritura que somos extranjeros y peregrinos, estamos solamente de paso. Sin embargo, mientras estamos aquí, este es nuestro lugar, ser luz y sal. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es nuestro lugar en Cristo Jesús. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con una razón: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. De esto trata la vida cristiana. Esto es ser un verdadero cristiano. Esto es ser un verdadero discípulo y no vivir bajo una religión.
La religión no nos va a llevar a nada. La religión no puede cambiar nuestro estado. Necesitamos ser imitadores de Cristo. Si tan solo todos tomáramos nuestro lugar, entonces no harían falta campañas de evangelismo. Hasta pienso que ni siquiera existiría un ministerio de evangelismo, porque todos estaríamos haciendo nuestro trabajo. Todos estaríamos haciendo nuestro trabajo. Pero es muy importante entender quiénes somos en Cristo Jesús, porque si no vamos a empezar a vivir una vida equivocada, una vida religiosa. Si entendemos que somos hijos suyos, que tenemos una nueva naturaleza, que no pertenecemos a este mundo, que ya no nos amoldamos a este mundo y hacemos nuestro trabajo, cumplimos nuestro rol, tomamos nuestro lugar, el lugar donde el Señor nos ha puesto, ser luz y sal en este mundo, entonces estamos viviendo una vida correcta, una vida que agrada a Dios. Estamos viviendo verdaderamente la vida de Cristo. Amados hermanos, estas son las bases de un verdadero cristianismo. Cuando a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, fue por el hecho de que vivían como Cristo, de que actuaban como Cristo, de que pensaban como Cristo. Y algo muy importante es que su vida la entregaban como Cristo. Los resultados de todo esto los podemos ver en la iglesia primitiva. Dice la Escritura que tenían en común todas las cosas. Partían el pan juntos, vendían sus bienes, tenían favor para con el pueblo. Dice la Escritura, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pero esto no sucedía solo. Implícitamente entendemos que el Evangelio se seguía pregonando por todas las regiones. Y el resultado de ello eran todas estas personas. Dice la Escritura que en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor. Esto tiene que ver con el discipulado. La iglesia seguía creciendo porque todos hacían su trabajo. Así que, mis amados hermanos, esta es la invitación para el día de hoy. Volvamos a las bases. Seamos verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos, y no vivamos de una manera religiosa. Tomemos nuestro lugar. Cumplamos nuestro rol. Nuestra vida no pertenece a este mundo. No somos de este mundo. Somos hijos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Así que portémonos, vivamos, actuemos de acuerdo a esta nueva naturaleza. No nos quedemos estancados. Cumplamos con absolutamente todo. Algo muy importante, cuando un hijo de Dios verdaderamente es nacido de nuevo y tiene la naturaleza de Cristo, entonces nada de esto le es una carga. No es una carga, porque es su estado natural. Es la vida de Cristo a través de él, es algo muy natural. No es algo forzado, entonces no vive de una manera religiosa. Vive en su estado natural. Es Cristo a través de él. Es Cristo a través de cada uno de nosotros. Amados, tomemos nuestro lugar. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, que nos has permitido para poder escuchar acerca de tu palabra. Dios mío, ayúdanos a poder vivirla. Señor, no solo que se quede como un conocimiento, sino realmente vivirlo. Que cada día, Señor, vivamos
como Cristo, que tengamos una vida como la de Cristo. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos a poder entenderlo, Señor, para dejar de vivir de una manera religiosa, tomar nuestro lugar, tomar nuestro papel, eso que tú nos has encomendado a hacer. Entendemos, Señor, que realmente esa ha sido la razón por la cual Jesucristo vino al mundo, para morir por cada uno de nosotros, para darnos libertad del pecado, ser libres de la esclavitud del pecado y pasar de muerte a vida. Y nos has dejado esta tarea, el ministerio de la reconciliación, de predicar el evangelio, de hacer discípulos. Padre, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre precioso de Jesucristo, alabamos y bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén.